ver, después voy a ver esto. Ya. Dime, Alejandra, ¿qué es lo que te preocupa? Buenos días, licenciado. Disculpe, la falta de algunos compañeros es porque el día de hoy en contabilidad de tributos con el licenciado Coronel tenemos examen y no sé si habría la posibilidad de que, no sé, tal vez nos dé esa posibilidad de tiempito, porque el licenciado nos programó que nuestra clase comienza a las 12, pero tenemos que estar 12 a 15 minutos antes para que pueda organizarnos y seguramente muchos de nuestros compañeros están. Muy bien. Bien, vamos a ver ya. Está bien. Gracias, Alejandra. Gracias a El usted. día, sí, el día de ayer casi terminamos el texto, ¿no? Y tuve problemas con la compu. Se me agotó la batería, la carga, y ya no se pudo recuperar. Entonces ha tardado en volverse a cargar y volver a funcionar. Estábamos con el tema de los efectos de un modelo de recesión económica, ¿no es cierto? Ya había indicado que este modelo se caracteriza por la reducción de la producción, el ingreso, el empleo, y sobre todo por el efecto social que tiene, ¿ya? Un modelo de recesión en el que se va reduciendo el gasto fiscal, se va disminuyendo los gastos autónomos, que sobre todo del déficit, que provienen del déficit fiscal, del financiamiento del Banco Central, crea pues grandes problemas sociales. El desempleo. En Bolivia en este momento tenemos 700.000 empleados públicos, ¿no? Hay muchas empresas públicas, muchas, ya casi son Licenciado, disculpe, Sí, no sé si estoy solo yo, pero le estaba escuchando un poco bajo. y pues no sé yo qué pasará, oye, porque acá el micrófono está a todo dar, altavoces dice 100%, ¿ya? Está en 100% los altavoces y me parece que es por la Está bien, conexión de licenciado. internet, ¿ya? Le estaba escuchando un poquito bajo, pero ya está bien, licenciado, gracias. Sí, parece que es la conexión de internet. Entonces yo les decía que este modelo de recesión que significa reducir los gastos autónomos, reducir el déficit fiscal, genera grandes problemas sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente es despedida, pues los supernumerarios en el sector público son despedidos, se reducen ministerios, se reducen proyectos, se eliminan los proyectos que están en marcha, no se los concluye, ¿ya? Son las primeras medidas a tomar, ¿no? Y si la crisis es muy grave, llegan a reducir estos bonos, estas transferencias solidarias. En Grecia, no hace esto, no han implementado medidas así recesivas, pues les han bajado las pensiones a los jubilados. Y, no podían seguir manteniendo ese nivel de pensión que tenían para los jubilados. Entonces crea mucha miseria, esa es la verdad, ¿no? Crea mucha miseria la aplicación de estas medidas. Ese es el texto que ya lo he publicado, han debido ver, ¿no? Entonces, lamentablemente, como dice en el texto, las medidas afectan a los pobres, son difíciles de tomar y crean una aversión, o sea, un rechazo con desprestigio de la economía de mercado, impulsado por los críticos que bautizan a las medidas como neoliberales, ¿no es cierto? Los que se oponen a estas medidas dicen son los neoliberales. Es que la misma política expansiva es neoliberal.
¿no? Porque está inspirada en qué? Un neoliberal. ¿Ya? Otorgar bonos, transferencias solidarias, gasto fiscal, es neoliberal. ¿No? Y las medidas que se toman para reducir la demanda, para disminuir el gasto autónomo, el déficit fiscal, también son neoliberales, ¿no? ¿Ya? Esa es la situación, ¿no?, que se presenta aquí al concluir. ¿Ya? El logro del financiamiento exterior con endeudamiento con el FMI implica pérdida de soberanía e imposición de medidas impopulares por los gobernantes. ¿Qué significa? Como hemos dicho, los del FMI son los únicos que pueden prestar a un país en desequilibrio, ¿no? Un banco comercial no va a prestar a Bolivia dinero o a otro país, ¿no? Entonces el FMI es la entidad internacional que va a prestar dinero, pero ellos te ponen pues condiciones, ¿no? Te dicen muy bien, les vamos a prestar, pero tienen que reducir el déficit fiscal, tienen que demostrarnos que están reduciendo el déficit fiscal, ¿sí? Y eso implica que tienen que demostrar que están reduciendo el empleo público, que están frenando los gastos en proyectos. Esa es una pérdida de soberanía. Es indudable eso, ¿no? Vienen sus técnicos y se encargan de revisar las cuentas del país, ¿no? Se les tiene que prestar información. En mis tiempos de trabajador así gubernamental, yo trabajaba en el Banco Central muchos años, ¿no?, en el edificio nuevo. Y pues cuando llegaba la gente del FMI, los teníamos a los del FMI, pero que nos hacían corretear a todos, ¿no? Nos hacían corretear a todos porque teníamos que presentar los informes a los que estaban en el último piso del FMI, no a sus técnicos, sobre diferentes variables, sobre el comportamiento del sistema financiero, comportamiento de las empresas públicas, el gasto en las empresas públicas, las medidas que se habían tomado para restringir los créditos a empresas públicas, todo el banco sometido a unos técnicos que llegaban del extranjero, ¿ya? Entonces ellos quieren tener información de primera mano, ¿no? Y verás, no hay como contarles el cuentito, ¿no?, sino llevar los papeles, los documentos de trabajo, para que verifiquen que realmente se están tomando medidas de restricción. Entonces es una pérdida de soberanía, ¿ya? Y la única forma de evitar eso es pues evitar llegar a un momento de agotamiento de divisas. Evitar que el FMI se entrometa en todo, ¿no? ¿Ya? Si se puede mantener una existencia razonable de dólares, es lo mejor, ¿no? Y me parece que este gobierno, con Arce a la cabeza, está nomás tratando de evitar aumentar el déficit fiscal, ¿no? Hay un aumento en el salario mínimo y solamente para el sector de educación y de salud. Entonces, en el resto de ministerios, en el poder legislativo, ejecutivo, el poder judicial, no va a haber incremento de salarios. Uno dirá, pero es injusto. Es que no puede aumentar más el déficit fiscal, ¿no? Y antes de que venga el FMI, están contrayendo. El propio gobierno está limitando, ¿no? ¿Ya? Particularmente está dando ejemplo en el sector público. No hay un incremento de salarios ahora en el sector público para reducir el déficit fiscal, pues. Porque si aumentaba a sus 700,000 empleados,
incremento que afecta mucho, ¿no? En el déficit, ¿no? Porque no solamente se trata de aumentar a los que ganan más bajo nivel salarial, se tiene que mantener una estructura jerárquica. Pues poco a poco se van aumentando los salarios de los diferentes niveles, se tiene que aumentar. De lo contrario, se crea una crisis, se crea una crisis de jerarquías, ¿no? Resulta que alguien que no tiene responsabilidades fuertes gana igual que otro que tiene responsabilidades. Entonces, necesariamente se debe jerarquizar y aumentar a todos. Bueno, eso está evitando este gobierno. Cerrábamos este capítulo con una aproximación al ciclo macroeconómico, ¿ya? La conclusión anterior nos muestra una situación cíclica, tiempo de vacas gordas y vacas flacas, que desde los faraones en Egipto se renuevan en el mundo. Pero diremos que en esos tiempos las causas eran naturales, ¿no? Tiempos de sequía o de abundancia de lluvias determinaba diferentes situaciones macroeconómicas. Ciclo en macroeconomía es la reproducción en el tiempo de comportamiento de los actores que toman decisiones sobre oferta y demanda que generan una tendencia de reactivación económica hasta llegar a un punto de inflexión para descender con recesión, disminución de producción, ¿ya? Entonces, el ciclo es la reproducción en el tiempo de comportamiento de los actores que toman decisiones sobre oferta y demanda que generan una tendencia de reactivación económica hasta llegar a un punto de inflexión para descender con recesión, ¿no? Disminución de la producción. Los modelos anteriores nos ayudan a comprender la lógica de los ciclos. Hemos presentado el modelo de reactivación y luego hemos presentado el modelo de recesión, ¿no? Entonces acá vamos a completar este dibujito con las formas que corresponden, ¿ya? Acá dice, por ejemplo, reactivación, ¿no? En el tiempo de reactivación, el nivel de actividad económica va elevándose, ya, tal cual se ha considerado, ¿no? Hay un tiempo, ay caramba, qué pena, nuevamente, ya, tiempo de, diríamos, estancamiento, se ha llegado a un nivel de equilibrio adecuado, se puede mantener los niveles de producción, que podríamos mantener así, y llega un momento de agotamiento de divisas, digamos, por déficit crónico de balanza comercial, como ya sabemos, ¿ya? Y comienza un periodo de recesión, ¿no es cierto? Va disminuyendo, se implementan medidas de recesión. Se llega a un fondo y estamos nuevamente en una situación de equilibrio, ¿no? Entonces acá tenemos equilibrio y nuevamente ya la economía se obtiene financiamiento para productos para rubros de exportación y nuevamente se reactiva la economía, ¿no? Entonces, ciclo sube, se estanca, baja, se estanca, sube, ¿ya? Y corresponde a medidas actualmente de política macroeconómica, ¿no? ¿Ya? Vendría a ser eso. Ahora, el modelo muestra la tendencia de reactivación, pendiente positiva, el PIB se incrementa. De recesión, pendiente negativa de la curva. El ciclo no es una ley macroeconómica, ¿ya? Uno podría decir, se va a presentar, es una regularidad. Esas son las leyes, ¿no? Como la ley de oferta, demanda, la ley de oferta,
Ya son regularidades. Si suben precios, va a bajar la demanda. Casi para todos los bienes. Entonces uno puede hablar y decir, hay leyes en economía, claro, la ley de demanda, la ley de oferta, la ley de utilidad marginal decreciente, etc. Y el ciclo es una ley, no es una ley, sobre todo en los tiempos actuales. Puede ser evitada la recesión, ¿no? El llegar al fondo, al agotamiento de divisas, puede ser evitado si se implementan políticas macroeconómicas de largo plazo que incentiven exportaciones, ¿no? Si este gobierno se preocupa por incentivar exportaciones, ya sea de litio, ya sea de fierro, ya sea de los productos agropecuarios, no vamos a llegar a una situación de agotamiento de divisas, ¿no? ¿Ya? Entonces, si se toman medidas de largo plazo que incrementan las exportaciones, incrementan reservas internacionales y se acompaña en corto plazo con gastos autónomos de disminución de desigualdad, no va a ocurrir eso, ¿no? Porque estos gastos autónomos de disminución de desigualdad evitan pues los conflictos que la gente sufra, ¿no? Si la gente no tiene, digamos, dinero y se les da unos bonos para ayudarlos por cualquier motivo, los tranquiliza, ¿no? Los tranquiliza por un tiempo, ¿no? Y aceptan y pueden, digamos, sufrir menos, ¿no? Aceptan con más paciencia el sufrimiento, ¿no? Porque se les está ayudando de alguna forma, ¿ya? Pero para ayudar tiene que haber dólares, es la triste realidad. Si quieres ayudar cuando no hay dólares, es una irresponsabilidad muy grande, ¿no? Ahí sí es una irresponsabilidad porque se va a llegar a una situación de crisis total, convulsión total, y si no acepta la imposición del FMI, es desmembramiento del país, ¿no? En nuestro país el tema es de cuidado. Santa Cruz casi produce el 75% de alimentos de Bolivia, ¿no? Y aporta con el 30% del PIB al PIB nacional. Entonces, si no tenemos cuidado, ¿no? Pueden decir, bueno, nosotros podemos ser autónomos. ¿Qué problema tenemos? ¿Ah? Entonces, mantener equilibrios, ¿no? Mantener equilibrios es importante, ¿ya? Entonces, en síntesis, el ciclo, en síntesis, el ciclo reactivación, recesión, reactivación, hoy no es una fatalidad egipcia, ¿no? No es como para decir, esto sí se va a presentar porque es una ley de macroeconomía, el ciclo. Tiempos de reactivación, tiempos de recesión. Se puede evitar, pero se puede evitar si hay medidas de política macroeconómica que incentiven exportaciones. Tener dólares para dar flexibilidad a la oferta. ¿Mm? No, esa viene a ser entonces esas vienen a ser las medidas que ayudan a evitar llegar a implementar modelos de recesión. ¿Ya? Eso es. Muy bien, así terminamos lo que ayer no habíamos concluido. Y hoy día comenzamos la unidad temática 2, que tiene por título Teoría Monetaria. Una breve introducción. ¿Cómo apareció el dinero en la vida de los humanos? Es una preguntita que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo aparece? ¿Ya? ¿Cómo participa el dinero en la situación de equilibrio macroeconómico? Hemos terminado el modelo macroeconómico real, pero hemos hablado del modelo macroeconómico real como la igualdad de oferta agregada con demanda agregada, pero la oferta agregada está expresada en valores, ¿no? El PIB es de 40.000 millones, decimos, la oferta de dólares, la oferta agregada
tiene ese valor igual a la demanda, pero la oferta agregada no expresamos, representa 100.000 toneladas de soya, 80.000 toneladas de maíz, ¿ya? Representa la producción de, no sé, igualmente 200.000 toneladas de cemento. No hablamos así, ¿no? Cuando hablamos del modelo macroeconómico, hablamos de modelos monetarios, de la expresión de los bienes producidos en una unidad de cuenta. ¿Cómo se ha llegado a eso? ¿Cómo explicamos eso? ¿Ya? ¿Cómo participa el dinero en esta cuantificación de la producción de un país, de la demanda? Para comprender la participación del dinero en la actividad económica, es necesario remontarse a los orígenes del ser humano, ¿no? En el Paleolítico. Hablamos de esto porque ya la ciencia ha comprobado que el humano es el resultado de una evolución, ¿no? ¿Ya? Y es una evolución que ha tomado millones de años, desde la aparición de las primeras formas de vida en las bacterias, ¿no? La Tierra tiene una antigüedad de 4.000 millones de años, 4.500. La Tierra no siempre ha existido, la Tierra y el Sol, ¿no? Y han pasado miles de millones de años para que se dé las formas de vida. Las bacterias han aparecido en los mares, ¿no? Las primeras células, la procariote se llama. Y de ahí, poco a poco, ha ido apareciendo, evolucionando a las células eucariotes, que son las que de los seres humanos, y de ahí ha ido evolucionando a las diferentes formas de vida animal, ¿no? Peces, animales ovíparos, animales mamíferos, hasta llegar a las primeras formas de los humanos actuales, 4 millones de años, ¿no? Tenemos los primeros restos, pero que todavía no eran Homo sapiens con corteza cerebral. Los humanos propiamente, Homo sapiens, tienen una antigüedad de 200.000 años, ¿no? Son aquellos que ya tienen una corteza cerebral que les permite comprender, tener conciencia, entender las relaciones físicas que se dan, las aplicaciones de los componentes físicos del mundo que les rodea. Somos los únicos, ¿no? Seres animados, vivientes, que tenemos conciencia, ¿ya? Y podemos generar modelos, representaciones, comprobar, experimentar, etc. Entonces, nuestro ancestro, que es el Homo sapiens, 200.000 años antes de Cristo, usa bienes instrumentales. Nos diferenciamos de los animales en eso, ¿no? Como piedras talladas de sílex, huesos afilados, lanzas con puntas afiladas. Posteriormente, con el dominio del fuego, funde minerales, produce herramientas durables que le permiten aumentar su productividad en la caza de animales y el trabajo sobre la naturaleza material. Así nace la ingeniería. ¿Qué es la ingeniería? Relaciones físicas de transformación con la naturaleza, ¿no? Y eso lo hace gracias a este desarrollo de bienes instrumentales que expanden sus poderes de sus manos, después con el invento de las ruedas de sus pies, ¿no? ¿Ya? Entonces ocurre que empiezan a hacer la ingeniería, trabajo más bienes instrumentales y la adquisición de conocimiento de las leyes universales de reproducción ampliada, actuando en los vegetales, los animales, incrementan la producción de vegetales y animales. Los animales son domesticados. Entonces acá hay algo interesante, ¿no?
gracias a esa corteza cerebral que puede ir comprendiendo cómo está el mundo sensible, interrelacionado, descubren unas regularidades en los vegetales, por ejemplo, las semillitas que caen, ¿no?, de los productos vegetales, caen a la tierra, se reproducen en forma ampliada, ¿no? Ya hay más vegetales cada vez. Los animales, observan a los animales que copulan, ¿no? Entonces, tienen una reproducción ampliada de animales. Algunos de los animales son domesticables, ¿no? Son amigables, los domestican, ¿ya? Y ellos conscientemente y deliberadamente impulsan su reproducción ampliada, ¿no? Los juntan en rebaños, en determinados predios y demás. Entonces empieza a aumentar la producción agrícola, la producción ganadera, ¿ya? Se da un fenómeno de incremento de los excedentes sobre consumo individual o grupal. Es decir, hay comunidades que se dedican a la recolección de frutos, a la producción vegetal, otros que se dedican a la caza, otros que se dedican a la pesca. Todo depende del territorio en el que está la comunidad. Entonces, en esa circunstancia, hay un incremento de excedentes, ¿no?, sobre el consumo individual o grupal. Ustedes saben que hay una propensión media a consumir, ¿no? Te puedes comer cierta cantidad de carne, pero llega un momento y dices, ok, no más, ¿no? O igual de cualquier producto vegetal, maíz, trigo, lo que sea, o pescados, ¿no? Ya no más, sufi, ¿no? Entonces se presenta excedentes, ¿ya? Y eso genera que se busque incrementar, pero se busque intercambiar los excedentes. De esa forma nace el trueque, ¿ya? El intercambio que se incrementa desde el Neolítico, 12.000 años antes de Cristo. O sea, el desarrollo de las fuerzas productivas, de los instrumentos de producción, de aplicación de las regularidades vegetales y animales, o sea, de esas leyes que regulan la vida de estos seres vivientes, le permite obtener excedentes sobre su consumo. Y eso les impulsa a relacionarse entre comunidades y realizar el trueque, ¿ya? El trueque. El trueque tiene un problema, ¿no? El trueque tiene el problema de la correspondencia. Y la correspondencia es triple, ¿ya? Si yo soy cazador y quiero obtener frutos o productos vegetales, tengo que ponerme en contacto en el lugar donde se va a hacer el intercambio. Y el otro, el que produce vegetales o recolecta frutos, tenemos que ponernos de acuerdo, el lugar. Segundo, tiene que haber correspondencia de necesidades. Es decir, si yo soy cazador, tengo que tener la necesidad de productos vegetales, y el que produce vegetales tiene que tener la necesidad de cárnicos, ¿no? Carne de res, carne de venado, lo que sea. Tiene que haber correspondencia de necesidades y tiene que haber correspondencia en el tiempo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿No? Y en la calidad, una triple correspondencia, lo cual es difícil de lograr, ¿no? Y eso genera un problema, el problema del intercambio. Se frena el intercambio, ¿no? Ese freno al intercambio, ese problema que hay, determina que evolucione el humano y acerquen a un bien
queda en un territorio como representante del valor de todos los bienes, ¿no? En algunos lugares ha sido la cebada. Entonces empiezan a expresar el valor de los bienes en cebada, ¿ya? ¿Y eso qué implica? Que la mercancía se entrega contra este bien, que representa el valor de los otros bienes, cebada, por ejemplo, y con la cebada pueden realizar compra de otros bienes. Ya no necesitan correspondencia, ¿no? Ya no necesitan correspondencia, porque la cebada que reciben por la venta de una pierna de vaca o una vaca les permite comprar otro tipo de vegetales, de pescados, de otros tipos de animales. Esa es la primera forma de moneda. Un bien físico, un producto que representa el valor de los otros bienes. Se denomina el modelo de la mercancía moneda, ¿ya? El intercambio de bienes, ¿no?, representa el origen de la ciencia económica que se construye sobre la ingeniería. La ingeniería corresponde a relaciones físicas, ¿no?, entre bienes materiales, ¿ya? Para producir, por ejemplo, para construir una casa, necesito 50 bolsas de cemento, necesito 10 barras de fierro, necesito, no sé, 2 meses de trabajo. Son relaciones físicas, ¿ya? En la producción. Sobre esas relaciones físicas, la valoración, la expresión en una unidad de cuenta, eso es de nuestro campo, del campo de la economía. Ya decimos, el cemento cuánto cuesta, el fierro cuánto cuesta, a los trabajadores cuánto se paga, y podemos hablar, homogenizar, hablar del valor de la casa, cuánto ha costado la casa. Eso corresponde al mundo de la economía, a nuestro mundo, a nuestras profesiones, ¿no? Ciencias económicas, ¿no? Las ciencias económicas trabajan con el valor de los bienes. Ese valor está respaldado por la ingeniería, evidente, por la producción, por las relaciones físicas. Sí, pero nosotros no somos ingenieros, ¿no? Nosotros trabajamos con valores. ¿Y dónde nace la economía? O sea, la ciencia económica, en el intercambio de bienes, ¿no? Cuando empieza a preguntarse cuál es el valor de los bienes y cómo intercambiamos en lugar del trueque físico, ¿ya? El invento de un medio de pago, un representante del valor, un producto que toma la función de dinero, que disocia el trueque, es humano. Es gracias a esta corteza que tenemos, ¿no? Es un acto evolutivo que va a facilitar el intercambio entre actores excedentarios. Es evolutivo porque paso a paso se ha ido cambiando a ese representante del valor que hay en los bienes, ¿no? Al principio, entonces era un bien cualquiera en un determinado territorio, el dinero. Y hoy día, ¿qué es el dinero? Papelito que representa los valores, ¿no? En un espacio territorial, 200 bolivianos, un papelito. ¿Cómo hemos llegado a eso? Y peor todavía, ahora ya no se usa ni papelito en el intercambio cuando se compra por internet, se paga servicios por internet. ¿Qué respalda? ¿Ah? ¿Qué respalda eso, no? ¿Cómo se ha llegado a eso? ¿Ya? ¿Cómo se ha llegado a la situación actual? La teoría de intercambio en base a moneda, teoría monetaria,
es uno de los componentes más apasionantes de la macroeconomía, es decir, en el sentido de que pues nosotros trabajamos con abstracciones, con representaciones que les damos a las cosas, ¿sí? Y sin teoría monetaria no hay macroeconomía. ¿Cómo podríamos haber hablado de los modelos de reactivación que se incrementa la producción, el ingreso, el empleo, si no hubiese estado monetarizado todo el PIB, por ejemplo, ¿no? Habríamos tenido que decir el PIB de Bolivia, no sé, está expresado en miles de toneladas. La producción de soya nomás del país se dice es 1 millón de toneladas de soya, de maíz 600.000 toneladas de maíz. Todas son magnitudes físicas, ¿ya? La electricidad, kilovatios hora, magnitudes físicas, ¿ya? Sería imposible cuantificar. Y todo se cuantifica gracias a la moneda, ¿no? Por eso es parte central de la teoría macroeconómica, pues, que es el dinero, ¿no? Y cómo se ha llegado a las formas actuales del dinero. Y tenemos así que esta unidad temática relacionada con teoría con el dinero, con teoría monetaria, tiene varios capítulos. Uno es el dinero, capítulo 5, consideraciones generales, ¿no? Aquí tenemos que hablar de las formas que ha tenido el dinero, desde las primeras hasta las actuales. Luego hay unos agregados monetarios, una forma de consolidar diferentes tipos de dinero, es el capítulo 6. Luego está el capital institucional financiero de Bolivia, ¿ya? Es decir, hay una serie de regulaciones, normas y demás que permiten el funcionamiento de bancos y que hay que tomar en cuenta. Luego está la oferta monetaria. La oferta tiene 2 capítulos. Uno es la oferta monetaria generada por el Banco Central, ¿no? Sus billetes, qué respalda, qué operaciones contables hay. Y aparece como parte de la oferta monetaria el dinero de registro de los bancos comerciales, las cuentas corrientes. Ustedes dirán, pero eso no es dinero. Es pues dinero, porque gracias a esas cuentas corrientes en los bancos, uno puede hacer transferencias por internet, ¿no ve? O ir con una tarjetita magnética a comprar bienes. Estás respaldado por una cuenta de un banco. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo puede modificarse la cantidad total de saldos en cuentas corrientes de los bancos? Tenemos que presentar entonces la oferta monetaria gestionada por los bancos, ¿ya? Si hablamos de oferta, se presenta la demanda de dinero. Todos retenemos dinero. Y se demanda de dinero, ¿no? Para cualquier cosa. No podemos salir de la casa si no tenemos dinero, a lo mejor, ¿no? Salvo el caso que vivamos cerca de la universidad, pues. ¿Ah? ¿Para qué necesitas dinero si vives a unas cuadras de la universidad? Pero si ya vives un poco más lejos, 1 kilómetro, 2 kilómetros, tienes que tomar transporte y eso se hace con dinero. Demanda de dinero. Ya no es economía de trueque. No podemos ir a algún lugar y decir, a ver, sírvanme un platito de comida y se lo voy a trabajar. Ya no hay eso, ¿no? O le voy a dar un producto a cuenta de platito de comida. Ya no hay eso. Todo se hace con dinero. Entonces hay una demanda de dinero y hay un equilibrio en el mercado de dinero. Este es el último capítulo que vamos a ver. Todos estos son capítulos. Entonces aquí están 3, oferta tiene 2, entonces son 6 capítulos que forman parte del programa, de la materia, ¿ya? 6 capítulos.
Bien, iniciamos entonces con el primer capítulo, con el capítulo 5, consideraciones generales sobre el dinero. Primero, ¿cuál es la significación de dinero y qué propiedades tiene el dinero? ¿Ya? Tiene que tener, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del dinero? ¿Qué formas históricas se han presentado en el tiempo? Solo así se puede comprender por qué estamos evolucionando ahora hacia el dinero magnético, hacia el dinero de transferencias, conociendo cómo ha ido pasando en el tiempo, ¿ya? La representación del valor de los bienes. Luego hay diferentes tipos de dinero que cambian de acuerdo a su liquidez, ¿no? Operaciones de conversión se denomina eso. Y finalmente hay una conclusión a las formas históricas. Podríamos hablar de una competencia de este capítulo, comprender que más allá de la forma objetiva del dinero moderno, billetitos, está la representación abstracta del valor de los bienes, ¿no? Tendríamos que tener esa capacidad de poder identificar que detrás del valor del dinero, del billetito, está la representación del valor de los bienes, ¿ya? Significación de dinero y propiedades. Concepto del dinero. ¿Qué es el dinero? Hay un trabajo hay un aporte muy importante de Marx sobre el dinero, sobre un concepto de dinero. Marx, en su libro El Capital, indica el dinero es el equivalente general del valor de los bienes de un espacio socioeconómico. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa definición de dinero? Es el equivalente general del valor de los bienes de un espacio socioeconómico. Si yo tengo un billete de 200 o de 100 o de 10, es el equivalente general. Puedo comprar con 10 bolivianos una salteña, con su Coca-Cola, con su Mini, por ejemplo, o igualmente con 10 bolivianos puedo acceder a un jugo de fruta, o puedo tomar 5 veces el transporte de minibús, equivalente general. ¿Ya? Qué buena definición, ¿no? Excelente. Permite comprar cualquier bien. Como todos los bienes se expresan en ese equivalente, entonces nos permite acceder a cualquier bien. Es una unidad de cuenta. Sirve para contabilizar, registrar el valor, unidad de cuenta. Gracias a eso se homogenizan cosas diferentes, ¿no? Cuando hablamos de costos en contabilidad o del estado de resultados, ¿ya? En el estado de resultados tenemos compras de materia prima, compras de servicios, energía eléctrica, agua, servicios de la mano de obra. Todos esos son elementos heterogéneos. Gracias a la presencia de una unidad de cuenta, ¿no?, que es el boliviano, tenemos la posibilidad de decir cuál es el costo de un bien en esa unidad de cuenta, ¿no? Es una unidad de cuenta que en un momento del tiempo refleja el valor de los bienes producidos en ese espacio. El valor de un bien se puede interpretar con la teoría objetiva y subjetiva del valor, del valor, ¿ya? En la teoría objetiva se apoya en la contabilidad de costos.
Con esto van a tener ustedes experiencia durante su vida profesional, ¿no? El precio que expresa el valor depende del costo de los suministros, servicios, impuestos, más un margen de utilidad. Esta es la percepción desde el punto de vista de la oferta. Cuando ustedes sean algún día contadores en una empresa, pues les van a solicitar, oiga, usted que es el contador, dígame cuál es el costo, ¿no? ¿Cuál es el costo de un pantalón si van a una fábrica de pantalones, por ejemplo? Entonces ustedes dirán, déjenme un momentito, se lo voy a calcular, ¿no? En su contabilidad tienen registros de la materia comprada, prima comprada para producir X pantalones, de las horas de trabajo, sueldos pagados, de los X pantalones, del servicio de energía eléctrica de los X pantalones, etcétera. Y si todos esos gastos lo dividen entre el número de pantalones producidos, tienen el costo unitario. Y van a indicar el costo de cada unidad de estampa, más un margen de utilidad, ¿no?, que corresponde al costo de capital. El precio debería ser tanto, ¿no? Entonces, pero esa es una percepción desde el punto de vista de la oferta, que está relacionada con la carrera de contadores públicos, ¿no? Son los que pueden hablarte de costos, ¿sí? En tanto que hay otra teoría, que es la subjetiva, que la hemos visto en microeconomía, que va al otro lado, es decir, al lado de la demanda. El precio es el resultado de la escasez y utilidad que proporciona un bien, ¿no? Un bien pierde valor, aunque tenga un costo objetivo, al dejar de ser útil a la satisfacción de necesidades. Eso ocurre con bienes que se convierten en obsoletos al aparecer en el mercado sustitutos con nuevas tecnologías. Ejemplo, máquinas de escribir con teclado manual. ¿Qué valor tiene eso? Si a ustedes vienen y alguien les dice, oye, te vendo esto, un precio a 50 bolivianos esta máquina, mira que es hermosa, caso ancho. No quiero, no me sirve, no me es útil. Yo tengo una impresora ahora, ¿no?, que no necesito estar tecleando, buscando, no hay necesidad. O si alguien me viene y me dice, te voy a hacer este regalo, te quiero vender este teléfono, ya que es un poquito antiguo, que no es el de los modernos, que no tiene Android. Uno dice, no me gusta, no me sirve. Si su padre de ustedes o su madre les dice, te trae un regalito, este teléfono, tú has pedido un celular de los antiguos, no le va a decir, agárratelo, no me sirve. Yo necesito un teléfono con Android, porque mis clases son con el sistema Android. Entonces, desde el punto de vista de la demanda, un bien puede tener un precio mayor si sirve, si es útil, si es escaso, ¿no? Es decir, que no es abundante, ¿no? ¿Ya? Esa es la percepción desde el punto de vista de la demanda, ¿no? Cuando ya hablo de valor, actualmente, bueno, decimos el valor es el precio. Se presenta el precio, los costos, por un lado. O también, pues, el valor es evidentemente el precio, pero también se presenta su utilidad, ¿no? Su utilidad para satisfacer necesidades, ¿no? El valor de un bien, con independencia del enfoque de oferta o de demanda, el precio,
es intrínseco al bien producido o deseado. Está ahí, ¿no? Necesita ese valor que es propio del bien de una unidad de cuenta en la que debe expresar su significación cuantitativa, ¿no? Ya. Un ejemplo, ¿no? Digamos, hablando de comida, un plato de chicharrón es muy apetecible, ¿no? ¿Mm? Tiene valor en sí, pero necesita de una unidad de cuenta. Uno tiene que preguntar, y bueno, ¿y a cuánto vendes? ¿No? ¿A cuánto vendes? No nos va a decir, sabes que el costo es 100 gramos de carne de cerdo, que tiene no sé cuánto, 200 maíces, ¿no? Y no, tiene de chuño tantos gramos, no nos van a decir eso. Nos van a decir, tiene el costo de tanto, 30 bolivianos, ¿no? Entonces, ya gracias a la expresión de dinero, del valor, y si tenemos esa magnitud de esas unidades de cuenta, dicen, muy bien, sírveme, véndeme, ¿ya? Entonces, con independencia de si es teoría objetiva o teoría subjetiva, tiene un precio y ese precio necesita de una unidad de cuenta. El dinero como unidad de cuenta permite homogeneizar el valor de bienes heterogéneos. Gracias a la codificación del valor de los bienes con las nominaciones de la unidad de cuenta, diferentes bienes se expresan en un idéntico símbolo, ¿no? Ejemplo, la salteña paceña, 6 bolivianos, un mini Coca-Cola, un boliviano, un servicio de transporte en Ciudad de La Paz, 2 bolivianos. Está homogenizando cosas diferentes, ¿ya? Y es por la unidad de cuenta, ¿no? El dinero facilita la realización de la contabilidad y de los cálculos económicos en la microeconomía de la empresa, en la macroeconomía del país. Sin el dinero sería imposible cuantificar la producción de un país, ¿no ve? En efecto, los bienes físicos se miden en kilos, los líquidos en litros, los servicios en horas. Es un caos, ¿no? Cada tipo de bien tiene una diferente forma de expresión de su magnitud física, de su potencia, de su tamaño, ¿no? Entonces, no podríamos hacer contabilidad, ¿ya? Podemos hacer contabilidad, elaborar registros, gracias a que los bienes están expresados en una unidad de cuenta. El valor de los bienes, que es intrínseco al bien, ¿no? En una unidad de cuenta. El experimento por eliminar el dinero se realizó en la economía socialista, que surgió en Rusia en 1917, después de la Revolución, ¿ya? La Revolución fue hecha por marxistas, por Lenin, Stalin, Trotsky, ¿no? El partido marxista de esos tiempos en ese país. Entonces, ellos que habían leído El Capital y que consideraban que el dinero era una de las causas de la desigualdad entre la gente, porque la gente buscaba por egoísmo apoderarse de mayor dinero de la forma que sea, ¿no? Es decir, se hablaba mucho de la explotación de los trabajadores y demás. Entonces ellos dijeron, vamos a eliminar el dinero. No necesitamos dinero. Como vamos a planificar la producción, como ingenieros pensaban, ¿no? Vamos a utilizar las tierras, las
hectáreas, vamos a producir toneladas de maíz, vamos a los animales, vamos a contabilizar por cabezas, por kilos, y vamos a repartir a la gente alimentos en magnitudes físicas, no necesitamos mercado, solamente vamos a repartir lo que se produce en el país, entonces no necesitamos dinero, porque es como el plan, como una gran familia, como una casa, como un padre y madre que se parten a los hijos, ¿no? No le dicen, a ver, pagame por la leche que te estoy dando ahora. No, ahí tienes la leche, ahí tienes tus masaquetas, sírvete, aquí tienes cafecito. Son relaciones físicas, ¿no? En una casa, ¿no? No les decimos, oye, por la leche aquí me debes tanto, por lo tanto no me debes tanto. En total hoy día tu desayuno ha costado 20 pesos, me debes 20, no. Tienes leche, tienes leche. Igual es en una sociedad planificada. El papá Estado, a través de su Ministerio de Planificación, reparte los bienes, reparte a los trabajadores, tanto los bienes de consumo como los bienes instrumentales de producción. Entonces ellos decían, no necesitamos para nada dinero ni mercados. Vamos a producir y vamos a repartir. Vamos a hacer un balance de materiales, ¿no?, que se necesitan en diferentes usos. Pero había mucho caos, pues. No había cómo cuantificar el costo de los bienes. No se podía saber si había eficiencia o ineficiencia, si unos bienes se podían distinguir instrumental, si la tierra, por ejemplo, se podía utilizar para producir papas o cebollas o producir quinoa. ¿Cuál tenía esa tierra? ¿Dónde había mayor productividad? ¿Cómo medir eso? En cantidades nada más. Entonces ya uno de los líderes, el mismo Lenin, promovió la utilización del rublo, la moneda rusa, como auxiliar de la producción, ¿no? Es decir, no, la unidad de cuenta no se la puede evitar, nos ayuda mucho en las transacciones, en los cálculos, debe ser incorporado al sistema. La innumerable cantidad de productos y servicios que existen en el espacio económico encuentran un denominador común al expresar su valor en una unidad de cuenta. ¿Cómo se llegó a crear la unidad de cuenta? ¿Ya? De valores en un proceso evolutivo que por abstracciones sucesivas llegaron a comprender que la unidad de cuenta ideal debe de tener determinadas propiedades y funciones, ¿no? Es decir, no ha sido de golpe, ¿ya? No ha sido de golpe que tengamos el dinero actual, sino, como ya he empezado a decir, comenzó en el Paleolítico, en el Neolítico, donde ya habían excedentes y había que intercambiar. Entonces se rompió el trueque, una mercancía cualquiera fue dinero, ¿ya? Y en el curso del tiempo se destaca que el dinero tiene que tener las siguientes propiedades, que actualmente tiene la unidad de cuenta de cualquier país, ¿no? El boliviano, por ejemplo, transportable. El dinero tiene que ser transportable, de fácil transporte. El dinero tiene que ser reconocible, aceptado en un territorio. El dinero tiene que ser uniforme, tiene que tener una calidad única. El dinero debe ser fraccionable, divisible. El dinero debe ser durable, es decir, debe mantener su calidad en el tiempo, ¿ya? Son estas 5 propiedades que tiene que tener el dinero. Cuando no cumple estas propiedades, es reemplazado por una forma que pueda resolver la imposibilidad de esa forma de dinero de
ser el equivalente general. Entonces acá hay una breve explicación de cada una de estas propiedades. El instrumento que se utiliza como medio de pago debe ser de fácil transporte de un punto a otro del espacio. No siempre ha sucedido así, porque en algunas circunstancias y regiones del mundo, ejemplo en las islas Wap del Pacífico, tenían como dinero a ruedas de piedra, cuyo diámetro varía de 33 centímetros a 3 metros para expresar diferentes valores. Esto está citado en un texto que está en la bibliografía, se denomina el texto Moneda y Banco, de Miller Pulcinelli, ¿ya? Entonces en esas islas ya habían excedentes. Entonces, mentalmente dicen, ¿cómo vamos a expresar el valor de los excedentes? Y se les ocurre hacer piezas de piedra, ruedas. Esto va a ser representar el valor, ¿no? Fraccionables, porque habían piezas de este, como dice acá, 33 centímetros a 3 metros, pero es de muy difícil transporte para sobre todo grandes capitales, ¿no? Entonces dejaron, pues, era una forma muy rudimentaria. También es la causa esta por la que se dejó de utilizar las monedas de plata y oro como equivalente general del valor, al tener un peso considerable en la representación de grandes capitales monetarios utilizados en comercio. Vamos a presentar esta forma histórica que incluso en nuestro país ha tenido mucho impacto, porque la Casa de Moneda de Potosí era la que producía los reales de plata que se utilizaron en el intercambio en Europa, ¿no? Como equivalente general, ¿ya? Bueno, ¿y por qué se dejó de utilizar las monedas de plata? Porque eran muy pesadas, pues, ¿ah? Muy pesadas, ¿no? ¿Ya? Y también es la causa de que muchos países de Europa, los nórdicos sobre todo, están dejando de utilizar el papel billete, ¿ya? Porque es pesado para grandes capitales monetarios. Eso nos va a ayudar a explicar por qué se están utilizando las cuentas de los bancos para hacer pagos, ¿sí? Para mover considerables cifras de dinero. Yo comentaba que acompañé a un amigo a recoger su indemnización de muchos años. Creo que eran más de 200.000 bolivianos. Como el amigo llenos de miedo, pues, y pavor, porque no entraba en una maleta, ¿no? Entonces había que llevar otra maleta más. Mucho dinero, un gran peso. El amigo no tenía una cuenta. Si hubiese tenido una cuenta, se habría ahorrado, ¿no? El momento de temor y de miedo. Salir del banco con maletas, ¿no? Pues hay que mirar arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, atrás, a todo lado, ¿no? Si él hubiese tenido una cuenta, le hacía una simple transferencia en otro banco, ¿no? En otro banco. Entonces, el peso de los billetes de papel está obligando a ser cambiado por otra unidad de cuenta. Los saldos de cuentas corrientes en bancos. El dinero tiene que ser reconocible en un medio social o territorio. Las piezas de dinero tienen que tener el atributo de ser reconocidas y aceptadas socialmente como instrumento de pago. Por ejemplo, en nuestra economía aceptamos el boliviano porque se reconoce su utilidad como medio de pago de las deudas y ser moneda de curso legal en el país. No se acepta como instrumento de pago a monedas como el peso chileno o los euros de los europeos, ¿no?
Yo no puedo ir a comprar más raquetas a la tienda y llevar unos centavos de euros. Se me sigue, pues, el tendero me dice, anda a una casa de cambio. ¿Ya? Debido a esta propiedad, en la Constitución Política del Estado se indica que la unidad de cuenta tiene curso forzado. Nadie debe rechazarla como medio de pago. ¿Ya? Esa es la propiedad de ser reconocible en un espacio, en un territorio. ¿No? Curso forzado. ¿Ya? Ser de calidad uniforme. Todas las piezas que se presentan al dinero en un espacio tienen que ser de igual calidad para reflejar los diferentes valores que expresan. En el pasado se daban problemas. Por ejemplo, en algunos lugares utilizaban el trigo como unidad de cuenta, en otras la cebada, surgiendo problemas de equivalencia. Entonces la calidad tiene que ser uniforme, como nuestros billetes actualmente, ¿no? ¿Ya? Todos de una nominación son del mismo color, la misma calidad, ¿ya? Está cumpliendo con esa propiedad. Ser divisible, es decir, ser fraccionable, para facilitar los intercambios, tener diferentes nominaciones. Esto no siempre se ha satisfecho, como dice acá, ¿no? En todo momento del tiempo. Se tiene evidencias que en algunas regiones del África el dinero estaba expresado como un animal, como las vacas, y estas al ser fraccionadas mueren, ¿no? Es un problema, no sirve como dinero, ¿ya? Que el dinero esté representado por un animal, ¿no? Ser durables, el medio de pago tiene que tener la capacidad de conservar su calidad en el tiempo y no deteriorarse por la acción del medio. Se observa que esta cualidad no se satisfizo en el pasado. Ejemplo, en el Imperio Romano se usaba la sal como medio de pago para reconocer los servicios a los legionarios, y ésta se deteriora en el tiempo. ¿No es cierto? Es decir, ¿de dónde viene la palabra salario? De la sal con que les pagaban a sus legionarios en el Imperio Romano. ¿Pero qué problema tiene la sal? Que se deteriora, pues, ¿no? Con el tiempo, ¿ya? La humedad y demás le afecta. Y por eso tuvo que cambiar, evolucionó. Actualmente el dinero es durable. Los billetitos de papel uno los puede hasta mojar, ¿no? Le echamos alcohol encima y no pasa nada. Es durable. Es una propiedad que tiene el dinero, ¿ya? Bien, hasta ahí llegamos. Entonces, hoy día hemos presentado las propiedades del dinero, ¿ya? Y la próxima clase, las funciones. Como ya saben, el examen es el día jueves 19. Me han pedido una carta, voy a hacer la carta y voy a tener las respuestas seguramente el lunes o martes. Les voy a comunicar por WhatsApp si el examen va a ser presencial en el monobloc. Y también tenemos la clase del día miércoles, ¿no? Para confirmar nuestro examen si va a ser presencial o virtual, ¿ya? Eso es todo. Nos veremos entonces la próxima semana. El día 23, hasta el día 23 tienen que subir sus archivos de prácticas, ¿ya? Les voy a comunicar eso también mediante el Classroom. Vamos a habilitar una página especial para que todo el mundo suba sus archivos de prácticas, que voy a empezar a revisarlas desde el día miércoles 25. ¿Ya? En las clases virtuales vamos a empezar a revisar las prácticas. Muy bien, pueden retirarse, tienen apuro ustedes, pueden retirarse. Licenciado, disculpe una pregunta. Vale. ¿Qué práctica tenemos que presentar? No me equivoco, es hasta la práctica, aquí está macro. La práctica, la última práctica que hemos visto es la 47. Son 47 prácticas. Está bien, gracias, licenciado.
Ok, pues, ya. Muy bien. Nos vamos entonces. Que les vaya bien. Hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, Licenciado, disculpe, Hasta una luego, pregunta. licenciado. Hasta luego, Dale, licenciado. dale, dale. El examen es el día 19, ¿verdad? Sí, sí, el examen es el 19. ¿Va a ser virtual o presencial, licenciado? Eso voy a confirmarte en el curso de la semana que viene. Está bien, licenciado. Gracias. Gracias, no hay por qué. Muy bien, hasta luego, que les vaya bien. Vale.